De una cosa podemos estar de acuerdo. Como sociedad estamos furiosos y gritamos por justicia. Sin embargo, muchos están de acuerdo en cómo se grita y otros no. En los últimos años, las marchas y los movimientos políticos más fuertes que se han realizado se han viralizado por todas las redes gracias a esta última era digital. Como por ejemplo, podemos ver la marcha feminista, que explotó por todas partes con la frase más escrita en todos los muros de Facebook: estas no son formas. Tiempo después viene el caso de George Floyd y Giovanni López, que llegó a la vista de tantas personas que aún estando en pandemia se hicieron protestas en sus nombres, donde una pregunta que surge en casi todos los movimientos es la siguiente: ¿cómo aquellas personas que nos protegen nos están matando? Sin embargo, y parece increíble, muchas personas están en favor de las protestas y otras en contra. Y a otros ni siquiera les interesa el tema. Cuando veía todos estos casos, por mi parte en la profesión de analizar la conducta humana, fueron 3 preguntas las que me surgieron en ese momento. ¿Por qué ante situaciones que nos deberían de doler y unir, nos separa? ¿Cómo podemos romper las reglas en el nombre de nuestro propio concepto de justicia? ¿Y por qué si te dedicas a una profesión en donde debes de proteger, nos da miedo ver tu placa y uniforme? Hola neuronas, mi nombre es Andrés Páez y hoy hablaremos de la cognición social, en específico de las variables de la teoría de la mente y la empatía, y cómo estas a su vez se comportan ante este tipo de situaciones. Pero bueno, todo esto lo hablaremos aquí en Neurotransmisores, porque hablar de lo que nos pasa a todos como sociedad también es transmitir información en pro de tu salud mental. Existe una hipótesis dentro del campo de la neurociencia sobre un cerebro social, en la cual se habla de cómo la vida en sociedad ofrece bienestar y protección. Sin embargo, sabemos que existen muchos retos para seguir juntos como grupo, por lo cual, ante estas exigencias, el cerebro realizó cambios en su estructura y funcionamiento para poder lograrlo. Esta hipótesis llega a reafirmar también lo que sabemos del ser humano multifactorial, un ser humano biológico, psicológico y social, en donde las estructuras biológicas pueden procesar la cognición o la parte psicológica para adaptarnos a un ambiente social, y esta parte social a la vez modula nuestras estructuras psicológicas y nuestras funciones biológicas. Por lo cual, entre los procesos psicológicos que necesitamos para una buena adaptación social, sin referirme a ser una oveja sumisa del rebaño, sino a una correcta socialización entre las personas, es la teoría de la mente, que es nuestra capacidad de poder entender que las creencias, deseos o intenciones de otras personas no tienen por qué coincidir con la tuya o con la mía, y así ser capaces de inferir hasta cierto grado lo que el otro está pensando o lo que quiere hacer. Es por eso que la teoría de la mente es como tratar de leerle la mente a la otra persona por las variables que están en su contexto. Esto se ha comprobado por medio de estudios en neuroimagen, en donde le ponen tareas en específico de teoría de la mente a personas, donde descubrieron que había regiones cerebrales específicas que se encendían al momento de que contestaban este tipo de pruebas, donde las regiones cerebrales implicadas en estos procesos son la corteza prefrontal medial, el precúneos, la unión temporoparietal y el surco temporal. Sobre lo que hacen estas estructuras lo hablaremos directamente en otro video. Por otra parte, para vivir en sociedad hace falta más que intuir o inferir lo que piensa la otra persona para poder coexistir. Para vivir todos en grupo, a nivel cerebral también se desarrolla la empatía. La empatía que nos dice que no solamente basta con comprender por qué hace las cosas la otra persona, sino sentir sin esfuerzo alguno las emociones de la otra persona. Por ejemplo, no sé si les ha pasado que hay una persona que está llorando en la calle e inmediatamente ustedes quieren ayudarla porque también sienten este dolor, aunque ni siquiera saben qué es lo que está pasando. Otro ejemplo, y es muy claro, es sentir la frustración,
el dolor, el miedo y el coraje de una madre que perdió a su hija, y que por eso somos capaces de decir junto a ella en una protesta que si se pierde a alguien más lo podemos quemar todo. La empatía está ubicada en la ínsula y en la corteza cingulada anterior, y es muy interesante porque en estas regiones están implicados los procesos de la motivación y la percepción de las sensaciones provenientes de todo nuestro cuerpo, donde, si me permiten, podemos hablar de diferentes experimentos que se han realizado donde sus conclusiones mencionan que estas estructuras no solamente responden a cuando nosotros tenemos dolor, sino también cuando percibimos que alguien más lo siente. Y aquí está lo interesante: estructuras biológicas donde está un proceso psicológico como lo es la empatía, que a su vez se modula por la sociedad, específicamente por el concepto de justicia. Y esto ya se ha comprobado con estudios al igual de neuroimagen, en donde estas estructuras no se activan y las personas mencionan no sentir dolor alguno al ver personas que son castigadas, pero estas porque cometieron actos injustos. Y es que con todo esto podríamos concluir que existe demasiada evidencia para decir que en el cerebro existen módulos dedicados específicamente para comportarnos como sociedad y coexistir, dándonos esta capacidad de pensar, de sentir y de actuar, no solamente cuando una persona está muy feliz y vamos a ser felices todos juntos, sino cuando una persona está en peligro o está en problemas. Y nosotros sabemos y sentimos y pensamos que necesitamos ayudarla por el bien individual, por el bien colectivo y por una justicia equilibrada, aun si la situación de esta persona no la estamos viendo en la vida real, sino en un video que nos topamos por Twitter o por Facebook sobre las noticias. Así que sobre las preguntas que me hice sobre las noticias, concluí algunas hipótesis. Sobre la primera, la pregunta de ¿por qué ante situaciones que nos deberían de doler y unir nos separan? Podría ser que así como el cerebro desarrolló muchas habilidades para vivir en sociedad, estemos normalizando tanto la injusticia o estemos tomando un concepto como justicia como algo que no es, que estas áreas del cerebro no se están activando para que vivamos juntos como sociedad y podamos coexistir, y así podamos tener diferentes opiniones o tener el descaro de decir estas no son formas. Aunque sí, puedo aceptarlo, todos tenemos opiniones diferentes, pero a todos nos debería de doler la muerte, una muerte injusta, y poder motivarnos lo suficiente para poder gritar por aquellos que ya no pueden hacerlo. Sobre la siguiente pregunta es ¿cómo podemos romper las reglas tanto aquellos como nosotros ante estas situaciones? Pues fácil, ya lo hemos estado hablando, porque tenemos empatía, porque sentimos la frustración de ver todas las propagandas y de las canciones que hacen personas famosas o con mucho dinero sobre quédate en casa, cuando la mayoría de las personas en México viven al día y tienen que salir para poder comer. Porque sentimos la tristeza, la frustración y la desmotivación cuando vemos que una persona está sufriendo de racismo. Y todo esto nos motiva a actuar, porque básicamente eso es lo que hace el cerebro: procurar nuestro bienestar, nuestra seguridad y nuestra coexistencia. Y esto es lo que nos motiva a salir y protestar aún dentro de una pandemia. ¿Y por qué rompemos las reglas sin culpa? Porque nuestra empatía se basa en justicia. Y el concepto de justicia es algo que ya no se está respetando. Lo percibimos como algo casi nulo e inexistente. Por último, y para terminar el video, perdón si ya lo hice muy extenso, es porque si te dedicas a una profesión en donde literalmente tu objetivo es la seguridad, sentimos miedo al ver tu uniforme y tu placa. Pues la verdad es que no sé, son muchas las variables que pueden intervenir a que una persona con este tipo de trabajo lleguen a poder matar a otra persona sin sentir el dolor de la otra persona, sin sentir empatía. Si ya vimos que hay zonas dedicadas en el cerebro para poder evitar
matarnos los unos a los otros. Por lo pronto, neuronas, no guardemos silencio ante la injusticia. Volvamos a recobrar el valor que tiene la justicia dentro de la sociedad, para que así estos procesos psicológicos y estas estructuras dentro de nosotros de manera biológica se sigan desarrollando y podamos avanzar a ser una mejor sociedad y un éxito como especie, que eso es lo que se busca desde una antropología. Y por mi parte les digo esto: no guardemos silencio, no dejemos de tener miedo, no dejemos de sentir coraje, no dejemos de sentir frustración, porque eso es lo que estamos viviendo en este momento. Y sobre todo también les pido respeto para todas estas personas que les mueve tanto este dolor ajeno que llegan a estar dentro de estas protestas. Para todas aquellas personas, gracias. Para todos aquellos que no puedan exigir su justicia, evalúenlo, evalúen su capacidad de relacionarse con otros, estimulen esta empatía y esta teoría de la mente para poder coexistir de una manera sana, de una manera en que todos podamos vivir unidos. Pero bueno, neuronas, eso sería todo lo que tendría que decir el día de hoy. Ya hasta me están apagando las luces, entonces es momento de despedirnos. No sin antes decirles muchas gracias por apoyar el canal y este proyecto. Suscríbete si te gustó, síguenos en nuestras redes sociales para más información. Yo soy Andrés Páez, en este espacio que también es suyo de neurotransmisores, porque transmitir información sobre lo que está pasando en nuestra sociedad también es transmitir información en pro de nuestra salud mental. Hasta luego.